Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en esta mañana en mi casa. Vamos, dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi hogar, lo que estás haciendo en mi vida. Dios está haciendo cambio, hermano. Dios está haciendo un cambio en tu vida hoy. El Espíritu Santo está. Tú viniste a buscar al Espíritu Santo. Tú viniste a buscar un cambio en tu casa. Yo quiero ver esa actitud tuya, que tú estás buscando ese cambio. Mira, Dios se manifiesta a aquellos sedientos, aquellos hambrientos, aquellos que dicen: Señor, yo necesito algo hoy, que hagas algo con mi vida hoy. Oh, gloria al Señor. Y si hay una actitud apática con el Señor, pues lo lamento decirle, te vas a ir como viniste. Pero si tú estás añorando que la presencia de Dios te toque, porque es el deseo nuestro, es el deseo de esta iglesia, que la presencia de Dios descienda. Por eso alabamos a Dios, por eso la alabamos, para que la presencia de Dios descienda y nos toque, nos sane, nos levante, nos restaure. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Tu presencia está aquí por lo que estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia primitiva. Cuando queremos conocer de la iglesia, escúchame, cuando queremos conocer de la iglesia tenemos que irnos a la Biblia. Y muy específicamente a la fundación de la iglesia. Cuando se fundó la iglesia, cuando nació la iglesia, a su nombre. Y Jesucristo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Yo no sé si tú tienes lucha, si tú tienes problema en tu casa, si no hay para la comida, yo no sé. Pero yo una cosa sé: Dios dice que aún el infierno no podrá contra la iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo, alábalo, bendícelo. A su nombre. Hay garantía de que un día volaremos para el cielo. Hay garantía de que las cosas marcharán hacia adelante. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia del Señor. A su nombre. Y de esto tenemos que conocer. De hecho, dentro de los eruditos, los estudiosos, han encontrado que la iglesia es una de las doctrinas básicas del cristiano. Amén. Y es bueno que sepamos eso, porque a veces andamos por ahí, parecemos carrito locos, buscando la iglesia. Ay, yo quiero una iglesia. Yo quiero la iglesia. ¿Cuál será la iglesia? Esta va a ser la iglesia. Yo creo que esa iglesia grande es la iglesia de Cristo. Yo creo que esta es la iglesia de Cristo. A su nombre. Yo creo que esta mañana tú vas a salir de dudas. ¿Cuál es la iglesia a la cual tú debes seguir y debes congregarte? A su nombre. Hay hasta un coro por allí que dice algo así: la iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? A su nombre. La iglesia del Señor es la que estableció Jesucristo. La iglesia del Señor es la que se mueve por el Espíritu Santo. Es una iglesia espiritual. A su nombre. Es una iglesia que aprende a moverse en el Espíritu Santo. Y no hace las cosas donde le sale, hacerla por hacerla, no. Todo tiene que hacerse como nos lo muestra la palabra del Señor, muy específicamente en un cuerpo, como es la iglesia. Que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, un tema tan relevante allí está plasmado. Yo quiero irme al libro de los Hechos, capítulo 13. A su nombre, quiero felicitar a los hermanos que están por acá, algunos visitándonos, otros que han estado de trabajo y están aquí nuevamente. Nuestro hermano Guadalupe, que estaba de viaje, nuestro hermano, gloria a Dios, que estaba, Julio, que estaba de viaje, regresó acá, gloria a Dios. Y así, vamos a darle un aplauso a los hermanos que están visitando de vuelta. A su nombre, gloria a Dios. Y nos gozamos con la sierva acá,
con los siervos que siguen ahí peleando la batalla, acá los hermanos, a su nombre, porque estamos en una batalla. Estamos en una guerra. Esto es guerra. Sí. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes espirituales de maldad. El diablo deseoso de meterte un puntapié, pero tú diciendo, yo soy un soldado de Cristo. Aleluya. Y si tú me atacas, yo te ataco también. A su nombre. Porque la pelea es peleando. La pelea es peleando. Pelea la buena batalla de la fe, dice la palabra. Pablo sabía cómo era ese asunto. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todos creo que estamos en esta situación, pero es bueno. Sería aburrido un evangelio donde todo está hecho ya. No, pero hay una expectativa porque el enemigo puede venir. Y yo ando también con el puño cerrado porque si me va, yo le voy a dar también. Amén. Cuando yo estoy hablando del puño cerrado, yo estoy hablando de mi activación espiritual. Por ejemplo, ayer estábamos en ayuno aquí. Hoy estoy con el puño cerrado, porque ayer estaba ayunando. Porque él no le gusta. Él no le gusta cuando alguien está buscando de Dios. Él quiere a alguien que esté allí fresquecito, echándose fresco toda la semana, comiéndose cuanta miniserie hay en esa tele, hasta las 3 de la mañana comiendo miniserie, y a las 6 viene el domingo para la iglesia. Ese está bien, déjalo ahí tranquilo. Déjalo ahí tranquilo. A su nombre. Pero cuando encuentra a alguien, aleluya, que es guerrero, que el sábado está en ayuno, que el domingo está en ayuno, que cuando viene la vigilia ahí está peleando la buena batalla, aleluya, entonces ese le incomoda. Ese le incomoda. Entonces, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Libro de Hechos, capítulo 13. Verso 1. Vamos a leer del 1 al 3 y vamos a leer ahí mismo el 14, capítulo 14 del 23 en adelante. Dice, quédese ahí mismo sentado, pero busque su Biblia. Busque su Biblia si la tiene, o su celular ahí, o si no, aquí está aquí afuera, aquí en la pantalla, ahí está. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Quiere decir que había iglesia en Antioquía. Así que la iglesia no es un invento del hermano Carlos. Ni la iglesia es un invento del concilio de las asambleas de Dios, ni de la cuadrangular. No, eso no es un invento. Eso está allí, bíblico. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Mira, habían profetas y maestros. ¿Qué iglesia más bendecida? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Mira, había un hombre que era hermanastro de Herodes. Ahí se congregaba. De Herodes, ese maluco que fue el emperador en los tiempos de Jesucristo, que le mandó a cortar la cabeza a Juan. Ahí había uno que andaba buscando del Señor. A su nombre, porque Dios tiene gente en todos lados. Dios tiene gente, hermanos, allá en el campo. Dios tiene gente en la ciudad. Dios tiene gente en Estados Unidos. Dios tiene gente allá donde hay guerra, allá en Rusia. Allá hay gente que está clamando también a Dios. Allá en Ucrania hay gente de Dios allí orando. En todos lados. Había entonces, dice, se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Saulo estaba ahí también. Ministrando a estos al Señor. ¿Qué estaban ellos? Ministrando. ¿Ministrar qué quiere decir? Servir, sirviendo a Dios. Sí, porque usted habla hoy de ministro. Usted la mente que le viene es un hombre bien ensaquetado con un saco, este saquito de $10, ¿no? Un saco de 200, 300 dólares, que anda en un carrazo con 4 guardaespaldas. Ese es un ministro. Eso es lo que se ha enseñado hoy los ministros de Estado. No, eso no son servidores, esos son ladrones y maleantes que se roban la plata del Estado. A su nombre. Llamen las cosas por su nombre. Vea, estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo a Dios. ¿Qué ustedes estaban haciendo ahora aquí, ahora mismo?
sirviendo a Dios, adorándolo, alabándolo, glorificándole, dándole la gloria solo a Él por la vida, por los alimentos, por la unción, aleluya, por los hijos. Dándole gracias a Dios por todo. Ministrando al Señor, dice cómo. Y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Sigue el otro. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Así que esa gente estaban ¿qué? Ayunando, orando. Cuando ya preparaban un líder, le imponían las manos, oraban por él y lo mandaban a predicar a su nombre. O sea, tenía una vivencia espiritual. Esa iglesia tenía una vivencia espiritual. Era una iglesia de ayuno, de oración. Era una iglesia de vigilia. Era una iglesia, aleluya, que cuando hacía las cosas ponía a Dios por el frente. Lo dedicaba, oraban por el enfermo y se sanaba. Oraban por los niños para que Dios les ayudara. Y luego enviaban a esos obreros. Entonces, ¿dónde se estableció esa iglesia? En Antioquía. Antioquía, buscando yo, investigando en esto, Antioquía era una ciudad ubicada justamente entre Siria antigua y Turquía. Era la ciudad la capital de Siria. Yo quiero que me presten atención un poquito a esto para que escuche el trasfondo de los cuidados que tenemos que tener nosotros como iglesia. Porque la iglesia que no se renueva, la iglesia que no se mantiene, aleluya, en la vivencia del Espíritu, no se mantiene en un vivir espiritual, esta iglesia está condenada a desaparecer. A su nombre. Mire qué hay en Siria hoy. Dígame qué hay en Siria. ¿Alguien sabe, alguien que oye noticias, qué hay en Siria? Guerra. Hay un diablo entronizado ahí que se llama ya Yasser Arafat, apoyado por el presidente, es un expresidente. Son demonios llamado Vladimir Putin, lo está apoyando para que esté ahí. Y ha matado niños, ha matado de todo ese señor Yasser Arafat. Es el presidente ahí en Asiria, donde está ubicada Antioquía. Que Antioquía es considerada como la cuna de nacimiento del cristianismo. En Antioquía dice que fue por primera vez que le llamaron a los que seguían a Cristo, le llamaron cristianos. Imagínate. Hoy es nido de víbora y de un criminal como Yasser Arafat. Pero ahora, ¿qué pasó en la guerra? El otro demonio que está acá, que se llama Erdogan, acá en Turquía, en batalla, ganaron ese terreno. Ahora eso pertenece a Turquía. Turquía es un país comunista. Entonces, ¿sabes que el comunismo es muerte? El comunismo es sangre. Pregúntale a cualquier venezolano que ha tenido la experiencia ahí en Venezuela, ¿qué es el comunismo? En Cuba, basura. ¿Ves? Sí, entonces es basura, crimen, violencia, sangre. Bueno, ese también en Turquía está el dictador Erdogan. Y entonces acá se está lavando la cara, es puras novelitas de amor y novelitas de la turquimanía, no sé qué, y las hermanitas, hasta las hermanitas se quedan ahí viendo la turquimanía, porque vienen de los turcos, son unos criminales, unos maleantes, esos que son, que venden droga y todas esas cuestiones para sostenerse ahí. Así es, este señor Erdogan. Entonces, ese tiene un nombre, esa gente que en el avión todo el mundo lo revisa porque piensa que lleva una bomba a su nombre. Por ahí Dios trae esa palabra. Terroristas, son terroristas. No, que en el avión vienen unos iraníes. Revisión, porque ahí
puede que traigan bombas. Unos iraquíes, hay revisión porque ahí puede que traigan algo. Irak, hermano, ahí estaba Ur de los Caldeos. ¿Qué pasó con Asia? Si el evangelio surgió en Asia. Y si hay algún retoño del cristianismo es en Israel y interpretado a la manera de ellos porque ellos son judaizantes. ¿Qué le pasó a la iglesia allí? A su nombre. Pero era una iglesia que se movía espiritualmente. Pero hay quienes hacen un buen trabajo y después el que viene atrás tira todo ese trabajo al pote de la basura. Y hay las consecuencias que hay hoy. Allá, Estados Unidos está así mismo. Estados Unidos, la iglesia de Estados Unidos vino de Inglaterra, el evangelio vino por Europa, luego vino a Inglaterra y vinieron misioneros a Estados Unidos, ahí fundaron la iglesia. Esos hombres, esos grandes hombres de la historia de Estados Unidos como George Washington, como Abraham Lincoln, Martin Luther King, esa gente para tomar decisiones se reunían en una mesa redonda, oraban a Dios, clamaban a Dios y Dios les hablaba, Dios les contestaba. Así surgió esa nación de Estados Unidos que hoy, hermanos, es crimen y violencia. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de las escuelas. Se levanta un niño por ahí y mata a la gente, lo que él quiere en una escuela. A su nombre. Porque le han dado la espalda a Dios. Antioquía, considerada la cuna del cristianismo, lleva su nombre porque había un gobernador en Macedonia llamado Seleuco I y en honor a su padre llamado Antíoco Epífanes le pone por nombre, fundó 16 ciudades, una de ellas era Antioquía. Le puso ese nombre en honor a su papá que se llamaba Antíoco Epifanes. ¿Cuántos recuerdan a Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes fue un diablo que dice que ofreció en el altar de Dios un puerco. Hermano, ahí está. Pero mire, con Dios no hay problema. Dios agarra lo que no es para avergonzar lo que es. A su nombre. Dios hace de como dice el dicho, de tripas corazones. En honor a ese hombre le ponen Antioquía. Y Antioquía, ¿tú sabes qué significa? Significa el que empuja. Alabado es el nombre del Señor. Hombre, yo pensé que usted se iba a alegrar. Antioquía significa el que empuja. Ahí se funda la primera iglesia cristiana. Aleluya. Empujando. Camino de Dios. Dios te está llamando a empujar hacia adelante. A empujar el evangelio. A empujar la palabra. A su nombre. Pues tenemos un compromiso con Dios. Usted que entra al evangelio y entra a la iglesia, usted quiere un compromiso con Dios y con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros aquí en Camino de Dios somos un faro que está alumbrando aquí. ¿Me está escuchando? Usted es un faro. Y la iglesia está compuesta por cristianos. Así que usted es un cristiano, usted es parte de la iglesia. Con responsabilidades, con compromiso. De ser una luz que alumbre aquí alrededor. Entonces, bajo esa plataforma de lanzamiento, podemos estudiar un poco lo que fue la vida de la iglesia. Teniendo esa historia allí en la mesa. La gente de Jerusalén salieron huyendo cuando mataron a Esteban, empezó la persecución y muchos de esos cristianos salieron huyendo y unos se fueron ¿para dónde? Para Antioquía. Amén, iglesia. Y ahí seguían predicando. Los perseguían, pero ellos seguían predicando. Los mataban, pero ellos seguían predicando. No había comida, no había necesidad, pero ellos seguían predicando. Pasara lo que pasara, ellos se detenían solo para predicar, porque entendían que tenían que predicar el evangelio. Su nombre. La iglesia solo se detiene para predicar. Mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios,
real sacerdocio. ¿Para qué? Está hablando de la iglesia. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. 1 Pedro 2:9. Esa es la función primordial de la iglesia. Lo demás es adorno que a veces quieren poner la gente. Y vamos a enseñar a los hermanos a coser, a las hermanas a pegar un botón. El próximo domingo, hermano, venga que vamos a enseñarle a las hermanas a coger una bata de un pantalón. Perdió la visión. Hermano, el próximo domingo véngase que vamos, hermano Julio le va a enseñar a arreglar la refrigeradora a la gente. Perdió la visión. A su nombre. Hermano, el próximo domingo venga que hermano Stanley le va a enseñarle a hacer tortillas a la gente y a las hermanas. Perdió la visión. La visión de la iglesia es anunciar las virtudes, anunciar el evangelio, anunciar la palabra de Dios. Esa es la misión. 1 Pedro 2:9. Y nosotros somos nación santa. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra nación? De nacer. Ay, ay, ay. La palabra nación viene del verbo nacer. ¿Y quiénes son los que nacieron para ser de la iglesia? Son los que han nacido de nuevo. No, aleluya, debes de nacer de nuevo, Dios le dijo a Nicodemo. Así que somos esa nación santa. Diga, tú eres nación santa. Dígale a su vecino, tú eres nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Ya usted no le pertenece a nadie. Ay, no, que ese es mi esposa. No. Ese es mi esposo. Es presta. Esa esposa es de papá. Ese esposo es de papá. A su nombre. Porque ya Cristo pagó un precio. Ella es nación, pueblo adquirido. Pueblo adquirido, que dice que pagó un precio, y precio no cualquier precio, precio de sangre. Entonces, esa es la iglesia. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Sí, porque hay un sacerdocio descendiente de Leví. Lo que leen Biblia saben lo que estoy hablando. Son descendientes de Leví, pero ellos no son de la casta real. El de la casta real era sin principio de día ni fin de vida, dice Hebreos 7. Porque Dios le dijo a David y le prometió a David, David, nunca faltará un rey que se siente en el trono, porque tú has sido un hombre con corazón perfecto. Y en esa línea venía del linaje de Melquisedec. Nada más se podía ser rey o sacerdote, pero este Melquisedec fue rey y fue sacerdote. Era figura de Jesucristo, que Jesucristo fue el único que fue rey y fue sacerdote. Y dice ustedes, yo lo constituyo reyes y sacerdotes a su nombre. Gloria a Dios. Somos sacerdotes real. Real sacerdocio. Nosotros venimos del sacerdocio de Jesucristo, no del sacerdocio de Leví. Entonces, allí se inició, hermano, en Antioquía, el cristianismo. Empezaron a decirle cristianos por primera vez, o pequeños cristos, y lo hacían en tono de burla. No cree que eso era una cosa de que, ay, tú eres cristiano. No, se burlaban de ellos. Mira los pequeños cristos, mira los cristianitos. Se burlaban. ¿Y sabe qué? Al pasar de la historia, esa palabra quedó enclavada en el chip de la gente, a tal punto que hoy millones y millones han venido a Cristo y son cristianos servidores al Dios Todopoderoso. Empezó como una burla y luego quedó el nombre genuino. Ese es Antioquía. Antioquía, el que empuja. Dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, vamos a empujar la iglesia. Vamos, dile, vamos a empujar en la iglesia. Vamos a empujar en la iglesia. La iglesia necesita ser empujada.
No jalada para atrás, no. Empujada hacia adelante. Qué bueno cuando hay gente que empuja. Te dan los empujones, pero gloria a Dios, vamos para adelante. Gloria a Dios. No que sea para atrasar. Esa es otra cosa. Dios nos ha llamado para hacer avanzar a la iglesia. Para conquistar los terrenos que Dios tiene para camino de Dios. Y no busquemos, hermano, la iglesia perfecta. Hay gente que va allá a una iglesia allá. Ay, aquella iglesia, mira. Ay, yo creo que esa es la iglesia. Yo voy a llevarle al pastor el modelo de esa iglesia porque así debe ser la iglesia. Y caen a veces hasta unos papeles ridículos. Allá en Sudamérica había una iglesia y supieron de una iglesia grande en Estados Unidos. Cristal, creo que era una iglesia inmensa. Y entonces mandaron una comitiva para ver qué era lo que esa gente estaban haciendo allá para traer ese modelo para acá. Y los hermanitos fueron allá preguntando, tomaron fotos. Y cuando vinieron, lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre a la iglesia, que estaba en Argentina. Le cambiaron el nombre y le pusieron el mismo nombre de la iglesia, pensando que con el nombre ya pues la iglesia iba a crecer. Y así hay mucha gente. Ay, pastor, métase a la asamblea de Dios, que en la asamblea de Dios, ahí sí esto va a crecer de una vez. Métase a la iglesia de Dios, que ahí sí va a crecer de una vez. El diablo le teme cuando ve el escudo de la asamblea de Dios, le teme el diablo ahí afuera. Sí, mucho que sí. Esto no es cuestión de nombre. Es más, esta iglesia de Antioquía no tenía ni nombre, pero aleluya, tenía una forma de moverse. Se movía en el espíritu, hacía todo por el espíritu, en ayuno, en oración, en vigilia y con los dones espirituales. ¿Sí? Dice que había maestros, versículo 2. Dice que había maestros y había ¿qué? Profetas. Esos son dones. No dice que la iglesia tenía $3 millones en el banco. ¿Para ver? No dice ahí. La iglesia tenía, y dice, en esa iglesia habían abogados, habían licenciados, habían doctores de medicina general, habían arquitectos, no dice nada. Pero lo que dice que había maestros cristianos, había profetas de Dios, había gente llamada ahí. O sea que el Espíritu Santo es el que se movía ahí. Y si no lo menciona, porque eso no es necesario. Gloria a Dios por una profesión que usted tenga. Pero lo importante es que nosotros aquí busquemos de Dios y Dios derrame de sus dones. Anhelemos de los dones espirituales. Haya profetas, son 5 los llamados: profetas, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas. Yo no sé. Pero usted tiene que desearlo. Dios no le va a dar algo a alguien que no lo desea. ¿Sí o no? Pero si usted lo desea y lo añora, Dios se lo va a dar. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Entonces, esa era Antioquía, una iglesia que se movía por el Espíritu. Pablo dice, ninguna condenación hay. Romanos 8 por allá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. No basta con ser cristiano. Hay muchos cristianos, pero no andan en el Espíritu. Porque el cristiano de la carne piensa en las cosas de la carne. Pero el cristiano del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y el que siembra para la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, dice. A su nombre. Entonces, la iglesia del Señor es aquella iglesia que anda en el Espíritu. ¿Y cómo es eso en el Espíritu? Mire, yo he notado que eso quieren denigrarlo. Y muchas personas por ahí se levantando y dicen, no, ahí vino el espiriflauta. Queriendo opacar el hermanito que quiere ayunar, que anda buscando de Dios. ¿Sí? Y le dicen que es un espiriflauta, para que el hermano sienta avergonzado.
Pero es mala noticia. Ese hermano, si es un espiritual, dígale lo que le quieran decir. Él va para adelante porque él sabe en quién ha creído y que es, aleluya, aleluya, es abundante para el depósito que Dios le está preparando. Se burlaron de los cristianos. Le decían pequeños Cristos, cristianos. Y hoy muchos quieren ser cristianos. Pero esto no es de quien quiere. Esto no es de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Yo doy gracias a Dios porque Dios un día tuvo misericordia de mí. Mire, entonces vemos que la iglesia de Antioquía era una iglesia espiritual. Ella hacía una parte y el Espíritu hacía la otra parte. La iglesia de Antioquía, ¿qué hacía la iglesia de Antioquía? ¿Se reunía para qué? Para orar. Sigue avanzando. Para orar. Verso 3. ¿Se reunía para qué? Para ayunar. Ayunando y orando. Hay 4 cosas que ellos hacían ahí. Ayunaban. El ayuno es necesario. Porque el ayuno quebranta la carne. Cuando tú ayunas, esta máquina se para. Esa máquina está todo el día. Esta máquina no para. Moliendo y moliendo y moliendo y botando, moliendo y botando. Pero cuando tú ayunas, para en esas máquinas que no hay comida. A su nombre. Entonces, si no hay comida y no hay que moler, entonces hay más energía. ¿Cierto? Entonces esa energía se utiliza acá para adorar a Dios, para buscar la palabra de Dios, para orar. Aleluya. Y Dios te empieza a dar revelaciones, Dios te empieza a dar visiones. Aleluya, Dios te empieza a dar sueños. Y tú entras en una vivencia espiritual y hay más dominio. Hay dominio, porque Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos dominio cuando el diablo nos ofrece el pecado así. Tú le dices, no quiero, no lo como, yo quiero de Cristo, yo anhelo de Cristo, voy a buscar de Cristo, a su nombre. Pero cuando no hay dominio, el enemigo le pone, nada más que le pone así, ¿ves? Y usted le ve, la persona le pega carrera. Como la vaca brava le va detrás de la manta roja. Su nombre. Y entra en pecado. Y ahí se lucha. Se constituye el pecado en una fortaleza. Que es iniquidad entonces. Es difícil. Y hay tipos de pecados, tipos de situaciones que no salen si no es con ayuno y oración. Hay personas enfermas que, hermano, van de los médicos y no le encuentran nada. Le hacen CAT, resonancia, le hacen de todo. Pero esos demonios se esconden bien. Se esconden bien, no los ven. Esas cámaras no lo ven. No, pero fui allá y no encuentran nada. Pero entremos en ayuno y oración para que usted vea que Dios empieza a revelar. Y echamos fuera esos demonios. Porque estas señales seguirán a la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya, hablarán nuevas lenguas. Y si bebiere cosas mortíferas, no les vendrá daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es el beneficio de una iglesia que vive en el Espíritu. Que anda en esa vivencia en el Espíritu. Dios no lo ha llamado a un club social aquí, hermano. Club social ahí que, bueno, vamos los domingos nada más y ahí a echar cuento y a bostezar y gozamos un poquito de ese aire ahí en esa butaca. Y voy de vuelta el lunes para allá. Lo mismo. No hay cambio. Sigue la misma malamaña. A su nombre. Si el Espíritu está haciendo un trabajo en mi vida, la malamaña tiene que irse. Yo tengo deseo de santificarme. Yo tengo deseo de agradarlo. Cada día yo quiero estar más, hablar más de Dios, hablar más del Espíritu Santo, adorar más a Dios. A su nombre. Si es que el Espíritu está trabajando ahí. Entonces, ellos ayunaban, oraban, imponían las manos. Ahí Pablo ya le llamó la atención a Timoteo, porque Timoteo parece que quería estar poniendo el mano a todo el mundo. Hay que tener cuidado con eso. Eso es, se impone la mano cuando usted va a ordenar a alguien para que vaya
vaya con la bendición a predicar la palabra. Cuando se va a orar a un niño por una bendición para que Dios lo bendiga, dice que le traían los niños al Señor para que los bendijera y Él le ponía las manos. Hay gente que quiere andar poniéndole la mano a todo el mundo. Ten cuidado con eso, que ahí también se pasan los bichos. Ahí también se pasa. Eso es un nivel. Un nivel. Esa gente podía imponer manos porque andaban ayunando, orando, vigilando. Pero uno que no esté ayunando y no esté orando. Y es come y come. Más que piojo en peluca. ¿Qué va a poner mano aquí? A su nombre. Entonces, ¿tiene que ver con eso? Pedirle a Dios. Ay, Señor, yo quiero que tú me uses. Bueno, si usted tiene anhelo, bueno, vamos a entrar en ayuno, vamos a entrar en oración y en su tiempo Dios lo va a usar para sanar a los enfermos, para levantar al paralítico, para resucitar a los muertos. A su nombre, iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, porque Timoteo parece que le entró esa fiebre de ponerle la mano a todo el mundo. No sé si para ponerle las huellas digitales o qué. 1 Timoteo 5:22. Búsquelo ahí. Para que no digan, bueno, el hermano está hablando cosas que... No, hay gente que se emociona mucho. Y ya quiere estar poniéndole la mano a la gente. Usted, si usted no es esa persona que está ahí metido en ayuno y oración, no, yo no quiero que me ponga la mano. Pues ahí le puede pasar una cosa. Amén. Un desconocido que usted no sabe quién es. Dice, no imponga la mano con ligereza. No imponga con ligereza las manos a ninguno. Ni participe en pecado ajeno. Consérvate puro. Quiere decir que cuando usted pone la mano, usted puede transmitir para allá y de allá para acá también. Y si usted no tiene un check valve que detenga lo de allá, se le viene para usted. Ese check valve es un término inglés, pero es válvula de no retorno, que nada más es en un solo sentido. Pero ahí no hay válvula de no retorno, ahí está libre. Te pone y ahí pasa para allá y puede pasar para acá también. Así que usted no sabe quién usted le va a poner mano. Hay varias veces me digo hermanos y que, ay pastor, allá hay una muchacha endemoniada, hay que ir póngale la mano para que. ¿Para qué yo poner la mano? ¿Para qué yo le voy a poner la mano? Ella quiere seguir a Cristo. No, ella no quiere seguir a Cristo. La liberación, hermano, es para gente que quiere, que dice, pastor, yo quiero seguir a Cristo, pero tengo lucha. Pastor, yo estoy tratando de ayunar para buscar de Dios, pero tengo lucha. A esa persona sí. Usted va y le pone la mano y lo libera, y al ratito esa muchacha va de vuelta a hacer su locura. ¿Para qué? Amén, mi hermano. Entonces, la iglesia oraba y el Espíritu Santo era un trabajo de común. La iglesia y el Espíritu. La iglesia oraba y el Espíritu sanaba. La iglesia ayunaba y se bendecían los niños. Se animaban los desanimados. Eran llenos del Espíritu Santo. Había impartición del Espíritu Santo. Porque la iglesia hacía una parte y el Espíritu Santo hacía otra. Pero es un trabajo de común. La iglesia ayunaba, oraba, imponía manos, enviaba. Y el Espíritu Santo sanaba, iniciaba servidores, bendecía niños, animaba a los desanimados, eran llenos del Espíritu y se enviaban misioneros. Entonces, es un trabajo de común acuerdo. La iglesia y el Espíritu Santo. Pero si la iglesia no ayuna, si la iglesia no ora, si la iglesia no impone mano, porque cuando usted ya está debajo de ese nivel, usted puede imponer mano. Usted puede enviar a un obrero. Pero si usted no hace eso, entonces ¿el Espíritu qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? No va a hacer nada. No va a hacer nada porque la iglesia no está haciendo nada. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces no es cuestión de traer la foto de la iglesia no sé de dónde para ponerle el nombre igual que ella, hacer lo mismo que hace el pastor este de allá de allá de ¿cómo se llama? De allá de Colombia, hacer. No, señor. Eso no es. Esto es.
Diga oración, ayuno, imposición de manos y enviar a los obreros. 4 cosas. Entonces, para eso, hermano, yo sé que hay que programarse, hay que sacar tiempo, hay que poner en ayuno esto. Y entonces a la gente nos gusta. ¿A cuántos les gusta comer? A todos nos gusta comer, pero entonces hay que pedirle a Dios, hermano. El ayuno no es invento. Hay que pedirle a Dios días de ayuno. Señor, dame tiempo para ayunar. Y el Señor te va a dar un día, te va a dar 2 días, te va a dar un tiempo. Ese es el ayuno del Señor. El otro es el ayuno que usted inventa, que usted quiere. No, que Moisés oró 40 días. Yo voy a ayunar 40 días también. ¿Aló? Eso es. Gente que nunca ha ayunado, pero ni un día. Y dice, no, voy a ayunar 40 días. En la carretera lo agarro, regado. Comiendo jalda y café. Esos que ayunaron todo ese tiempo, primero fueron de repente mediodía. Después otro día oraron y Dios les dio un día. Y después más adelante 2 días. Y poco a poco. Y ya se mete un ayuno de 7 días. Hermano, y un ayuno de 7 días pesa. Pero usted me va a decir, yo me voy a meter 40 días. Esa es habladuría. Eso es habladuría, hermano. O hace como el otro que dice que ayunaba. Y que ayuno de fruta, dice. Trae una papaya de este tamaño, ¿sí? ¿Qué ayuno es ese? Dice, no, pues ayuno de fruta. Papaya más grande que la pipa de él. A su nombre. Entonces, hermanos, con toda la jocosidad, pero Dios nos está llamando a esto, hermano. Dios quiere llevar a la iglesia a un nivel, gloria a Dios, de avance, de conquista, un nivel, aleluya, de milagro, de vivir en lo sobrenatural, de vivir en lo espiritual, de ver la gloria de Dios, de ver, aleluya, a los enfermos sanarse, de ver el crecimiento espiritual. Pero tenemos que entrar por esa puerta. Esa puerta. La puerta angosta, la puerta ancha, no, la puerta ancha. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y los fines de semana es un desorden aquí en Panamá. Desorden. Comelona, bulla, no hay ley. ¿Sí? Y los policías que están para poner orden, a veces ellos mismos están participando de ese desorden. Y entonces si tú estás bien con él, si le pasa una mocha, todo eso se ve. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entrar en ese nivel. Cuando la iglesia entra en ese nivel de poder, hermano, va a haber un respeto. Va a haber un respeto. Mira, hay iglesias que alrededor de la iglesia, ahí venden chances, tienen tablillas, están jugando dominó, están echando dados en las paredes de la iglesia, recostados de la iglesia. Están jugando baraja, está el hombre con una mujer ahí. ¿Por qué? Ahí mismo, recostado en la pared de la iglesia. Ahí están jugando y chingueando y haciendo todo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en el nivel que debe estar. Pero cuando la iglesia está en el nivel que tiene que estar, mira, los demonios tienen que irse. Los demonios se van. Los enfermos se van. Los enfermos son sanados y liberados. Los endemoniados. Entonces, y no entramos en pelea con nadie. Dios mismo se encarga. Porque no puede estar juntos Dios y el diablo. Ahí no pueden estar juntos. Y si ven que hay poder ahí, hay ponche de Dios, dice el diablo, yo me voy, cojo mi taxi y me voy. Entonces, esa es la iglesia de Antioquía. Una iglesia espiritual, que vivía espiritualmente. Y acá en Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias, Dios reprende a las iglesias, porque olvidaron su primer amor. Otra porque se fueron a la carne. Otra porque estaban robando.
A su nombre, ahí está, mensaje de las 7 iglesias. Entonces, es un trabajo de la iglesia y del Espíritu. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia que mandaba misioneros para seguir fundando iglesias. ¿Qué es un misionero? Un misionero es una persona que aprende en la iglesia y luego que es capacitado se envía a un campo, a un lugar, a fundar iglesias, a un lugar nuevo, a un lugar donde no se conoce. Porque hay gente que quiere pescar en pecera, ahí donde ya están todos los peces ahí, nada más que... No. Tiene que ir allá al campo donde no hay nadie, no hay iglesia. Y dice allí, capítulo 14 de Hechos, verso 23. Leemos allí. La labor de los misioneros que eran enviados por la iglesia de Antioquía. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Bernabé y Pablo fueron dedicados a Dios y fueron enviados como misioneros. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos eran pastores. Establecieron pastores donde se convertía gente. Ellos establecían ahí una iglesia y dejaban un encargado ahí. Y habiendo orado con ayuno, mira, ahí está. Lo que hicieron allá con ellos cuando salieron de la iglesia de Antioquía, ahora ellos allá, metidos allá en la montaña, en el campo, se convertía la gente y entonces oraban y ayunaban y les ponían la mano y encomendaban a un anciano ahí. Y se establecían las iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, la iglesia de Macedonia. Ellos iban fundando iglesias. Esos eran misioneros. Los encomendaban al Señor en quien habían creído. O sea, el mismo formato. O sea, si a mí me ungieron, me oraron, ayunaron por mí, me impusieron las manos, ellos hacían lo mismo allá con aquellos. Iban fundando iglesias. El 24. Leemos rápido ahí. Pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia. Es uno de los primeros, este es el primer viaje de misioneros de Pablo y Bernabé. Habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos cumplieron la obra. Ellos no dejaron eso a medio asta. Ellos cumplieron la labor que fue encomendada. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Trabajo cumplido. Diga, trabajo cumplido. No que usted va a venir de allá y que, ay no, ay pastor, me voy de aquí porque aquí hay mucha necesidad. Me voy de aquí porque un brujo me anda persiguiendo. ¿Aló? No, ellos cumplieron la obra. Diga, vamos a cumplir la obra de Dios. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Gloria a Dios. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Pablo y Bernabé. Ellos salieron de Antioquía. Ahí se ve el mapa, ahí están los mapas de recorrido, las tierras que ellos recorrieron predicando el evangelio. Y luego que recorrieron toda esa tierra, en un lugar acá en Listra, agarraron a Pedro a pedrada, pensaban que lo habían matado. Y Pedro se sacudió, se levantó y se sacudió las piedras y fue para adelante. ¿Es su nombre? Lo habían matado. Miren lo que hizo Dios ahí. Dice que lo dejaron ahí por pensar que lo estaban muerto. Y el hombre vino, se levantó, sacudió y siguió para adelante. Y después regresó a Listra de vuelta. A su nombre. Porque había un trabajo que cumplir. Y Dios muchas veces permitiendo esas pruebas para ver hasta dónde, si es verdad que yo quiero eso. O es solamente emoción. Hermano, que yo voy a predicar a China, yo voy a predicar a China. No, hermano, que allá el pastor, no, hermano, allá en China son comunistas. Yo voy para predicar para China.
Sí, pero China era una vecina que vivía cerquita ahí, de la casa de él. Él quería ir a predicarle a China. A su nombre. Hay gente que quiere predicar, pero quiere predicar la mano de todas cómo. Dígale África, para que vea. Menciona el África, reprendo eso, eso no es para mí. A su nombre. Hermano, todas las almas necesitan de Cristo. Cierto que en África necesitan, pero en Estados Unidos también necesitan de Cristo. ¿Ve? En Estados Unidos también necesitan de Cristo. Entonces, pero nosotros, si queremos ser misioneros, aquí estoy, Señor, dime para dónde. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime dónde tengo que ir. Aunque sea por camino resbaloso, yo iré, Señor, yo iré. Aunque sea por caminos pedregosos, yo iré, Señor, yo iré. No, pero eso, misionero a mi estilo. Si me van a pagar el pasaje, si voy en primera, vuelo de primera, si me ponen un carro allá, último modelo. Yo me imagino a Pablo con Bernabé. Hermano, yo pensaba esta mañana, cuando estaba preparando esto, yo pensaba en Pablo con un hombre con el pantalón arrollado hasta aquí sin zapatos, metido en esos lodazales, en esos puertos, cargando los papiros. Los papiros eran unos cuerones de animal. Ahí era que cargaba la Biblia. Por esos montes donde no hay baño higiénico, donde es monte y se oye el tigre que ruge. A su nombre. Mosquitos de todo tipo. Mire los pergaminos ahora lo que tengo yo aquí. Y ya está pesado porque a algunos les pesa mucho, la cargan en el celular. Hay otro que dice que ni en el celular, que la llevan en el corazón. Dice, pastor, yo tengo la Biblia en el corazón. Sí, y pasaban trabajo esa gente. Gloria a Dios. Pero sin lágrimas no hay victoria. Sin lágrimas no hay victoria. Sin desierto no hay gloria. Aleluya, hoy usted está aquí, aleluya, disfrutando la palabra de Dios en una buena butaca, en un buen aire, aleluya, porque vieron gente que pagaron ese precio, aleluya. Y nos toca a nosotros también. Nos toca a nosotros también. ¿No qué? ¿Qué hiciste tú? Un viejito estaba sembrando unos palos de naranja. Y pasaron unos muchachos y empezaron a burlarse del viejo. Y le decían, viejo, ¿tú piensas que vas a comer de esas palos de naranja? Porque el viejito ya estaba chochito. ¿Tú piensas que vas a comer de esos palos de naranja? Riéndose del abuelito porque estaba sembrando un palo de naranja. Y él le dijo, no, hijo, lo que pasa es que yo estoy sembrando este palo para pagar las que yo me comí. Su nombre. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Disfrutamos del evangelio. Mire, el evangelio es lo más lindo que hay. Lo más hermoso que hay es el evangelio. No hay otra cosa más hermosa. El diablo puede mostrarte miles de cosas que son hermosas, pero no, lo más hermoso es el evangelio del Señor. Las buenas nuevas de salvación. A su nombre. Y hermano, Pablo iba por esos campos, sufriendo penalidades de muerte, sufriendo naufragio, sufriendo, lo apedreaban, lo metían en la cárcel. Pero ahí iba Pablo con Bernabé, llevando la palabra del Señor a su nombre. Le preguntaba yo, ¿tú sabes la gente que se ha convertido por el ministerio de Pablo? Si todas las cartas de Pablo están aquí. Le preguntaba yo, hablaba yo esta mañana con un amigo mío, y a propósito yo traje el método, a la colación, la vida de Esteban. Y le decía, ¿cómo murió Esteban? Lleno del Espíritu Santo, dice que lo apedraban y él decía, Señor, no le tome en cuenta ese pecado. Digo yo, oye, y en la Biblia, ¿qué tú oyes de Esteban? Dice, bueno, parece que no se convirtió nadie con ese hombre.
¿Murió nada más así? Digo, sí. No, Señor. Dice que mientras mataban a Esteban, Pablo estaba acá, ¿ves?, aprobando el crimen de Esteban. Pero después ese mismo Pablo, que era Saulo de Tarso, después ese Saulo se convirtió. Y ese Saulo fue el que, hermano, trajo el evangelio a multitudes. Hoy predicamos el evangelio, hoy recibimos porque murió, porque predicó un Pablo, sí, pero porque murió un Esteban. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con una persona. Y a veces somos dados, no, ese puerco no da manteca. No da manteca, ¿cómo tú sabes? Dios hace como Él quiere. Pablo era un criminal y se convirtió al Señor. Y Dios hizo con él maravilla. Y sigue trayendo almas a Cristo. Siguen convirtiéndose la gente. Porque hubo un Pablo, aleluya, que aceptó a Cristo en su corazón. Porque se compungió a ver la muerte de un hombre de Dios como Esteban. Que cuando lo apedraban decía, Señor, aleluya, no le tomen en cuenta este pecado. A su nombre. Y estos misioneros, dice allí que ellos regresaban. El versículo 27. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Sabe qué hacían los misioneros? Los misioneros fueron a predicar, hicieron la obra y luego regresaban a la iglesia que los mandó a hacer ese trabajo. Y traían el reporte minucioso, escúchame, traían el reporte minucioso de las almas que se convirtieron, de las obras, las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. A su nombre. Trae un informe. Hoy he escuchado, hermano, que mandan a un hermano a hacer allá a predicar en una casa por allá. ¿Y qué pasó? El hombre de repente fundó una iglesia allá, pues, y se quedó ahí de la iglesia. Y no viene más a la iglesia, porque tiene su propia iglesia. Ellos no hacían así. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Ellos iban, hacían la obra, hicieron 4 viajes, iban, hacían la obra y regresaban y diciendo, aquí está, esto es lo que Dios ha hecho, aleluya. Iban, traían un reporte y luego descansaban, llegaban a descansar. Tenían que coger nuevas fuerzas porque estaban agotados. Y dice que la iglesia les cubría sus gastos de todo el trabajo que hacían. A su nombre. Entonces vemos que la iglesia de Antioquía se movía en el Espíritu. Hacía un trabajo junto con el Espíritu Santo, pero enviaba misioneros también para hacer la obra. Hay gente que quiere predicar más en las iglesias grandes. Lo invitan a predicar. ¿Y cuántos miembros hay en la iglesia? Allá hay 10. No, mi ministerio es para ministrar miles de personas. ¿Ah? ¿Y cuánto dan por el mensaje para predicar? No, vamos a ver si se recogen 10 personas, vamos a ver cuánto se coge de ofrenda ahí. No. Y hay unos que piden limusina y piden vuelo en avión y piden a su nombre. Y le dicen al pastor, si te los hago llorar, es más plata. Si pongo a los hermanos a llorar, ellos es más plata lo que hay que pagar. A su nombre. No, hermano. La obra de Dios, usted no sabe lo que Dios puede hacer con un hombre. La historia de David Livingstone, yo no sé cuánto estudiaron en la historia. David Livingstone fue un explorador en el Congo, allá en África. Pero dice que ese hombre, cuando era un muchacho, fue a una campaña y estaban predicando. Y el pastor dijo, bueno, pasen a traer las ofrendas. Los que quieren darle un regalo al Señor. Y él se tocó los bolsillos, no tenía ni un centavo, si era un pelado. Y dice que hizo un papelito y dijo, le doy mi corazón a Dios. Cuando el pastor estaba contando las ofrendas, encontró ese papelito y preguntó de quién era. Y era de un niño allí. Y ese niño empezó a ir a la iglesia y se preparó y llegó a ser un hombre. Y cuando llegó a ser un hombre, lo mandaron de misionero para
para África. Allá estuvo predicando, se desgastó su vida allá. Ahí él se narra también en la geografía como el que descubrió el río, el Congo. Y este hombre murió allá, ya siendo un anciano, predicando la palabra allá en África. Y entonces cuando murió, los ingleses querían traérselo para acá, para enterrarlo acá. Y los morenitos de allá de África dijeron: no, vamos a hacer un trato. Llévense el cuerpo, pero el corazón de él se queda acá. Y pudieron hacer ese. David Livingstone, el cuerpo está en Inglaterra, pero el corazón se quedó en África, porque él dijo en una ocasión: yo le doy mi corazón a Cristo, gloria al Señor. No sabemos la obra que Dios ha hecho allá. Entonces, esa es la labor de la iglesia. Y no nos dejemos llevar por las mega iglesias, que todo el mundo tiene esa fiebre: quiero ser mega iglesia, una mega iglesia. No, ansiemos ser la iglesia del Señor. Ponte de pie en esta noche, en esta mañana. Si podemos resumir, hermano, lo que hizo grande a la iglesia de Antioquía fue una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia con los dones del Espíritu y una iglesia con pasión por predicar el Evangelio. Repito, una iglesia que desarrolló y descolló, hermano, fue la iglesia de Antioquía. Una iglesia que ayunaba, una iglesia que oraba, una iglesia con los dones del Espíritu y una iglesia con pasión por las almas. Esa es la iglesia que Dios quiere. Que Dios nos permita, hermanos, hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y que podamos decir, como dice allí el Evangelio, allí la carta de Pablo: cumplimos la obra, cumplimos la misión. Levanta tus manos al Señor.